Mi hermana se acostó con mi novio durante la universidad, así que la saqué de mi vida, pero cuando me casé exigió una invitación y mi madre me amenazó con no asistir a mi boda si no la invitaba. Cuando Daniel me propuso matrimonio sentí que mi vida finalmente había encontrado su rumbo. Llevábamos juntos 4 años y él era todo lo que siempre quise en una pareja: solidario, amable, paciente y divertido. Nuestra relación se sentía como un nuevo comienzo para mí después de algunos años complicados con mi familia y problemas de confianza. Así que cuando empezamos a planear nuestra boda estaba decidida a hacer de ese día un momento de alegría, amor y lo más importante, paz, pero no sabía que mi madre tenía otros planes. Vengo de una familia complicada, no es disfuncional en un sentido obvio de gritos durante el Día de Acción de Gracias, sino más bien en el de barrer todo debajo de la alfombra. Mi madre es el tipo de persona que odia tanto el conflicto que termina creándolo al intentar forzar que todos se lleven bien, manipula con culpa, llora y presiona todo en nombre de mantener la paz. Y toda esta situación comenzó por mi hermana mayor Sarah. Sarah y yo éramos cercanas cuando éramos más jóvenes, pero todo cambió durante mi penúltimo año de universidad. Estaba saliendo con un chico llamado Derek. Era mi primer novio real, el tipo de hombre con el que pensaba que pasaría el resto de mi vida. Salimos durante 3 años e incluso hablábamos de comprometernos después de mi graduación. Yo era joven e ingenua y confiaba en él completamente. Esa confianza se rompió cuando descubrí que Sarah había estado acostándose con él a mis espaldas, no sé por cuánto tiempo, pero no fue solo un error de una noche, fue una aventura completa. La peor parte ni siquiera fue la traición en sí, fue la reacción de Sarah cuando la confronté. No lo negó, no se disculpó, simplemente se encogió de hombros y dijo algo como: bueno, si él te engañó tal vez no era suficiente para él. Nunca olvidaré esas palabras. La saqué de mi vida ese día y no hemos hablado desde entonces. Derek y yo terminamos por supuesto, pero el daño que Sarah causó en mi confianza y autoestima duró mucho más tiempo. Mi madre, en cambio, lo vio de otra manera, trató todo el asunto como si fuera una pelea tonta de hermanas, como si Sarah y yo hubiéramos discutido por un suéter prestado o algo así. Los hombres cometen errores, decía, las hermanas no deberían guardar rencor. Traté de explicarle lo profundamente que me dolió, pero ella lo ignoró diciendo que estaba exagerando y que la familia es para siempre. Con el tiempo me di cuenta de que nunca iba a ponerse de mi lado, así que dejé de hablar del tema y me concentré en construir mi propia vida lejos de Sarah. Avanzando hasta ahora, Daniel y yo estábamos en medio de la planificación de nuestra boda y yo estaba tan emocionada de finalmente celebrar este hito con las personas que realmente se preocupaban por nosotros. Mantuvimos la lista de invitados pequeña, alrededor de 80 personas, y no tenía intención de invitar a Sarah. Ella no formaba parte de mi vida y no iba a dejar que arruinara este día tan especial para mí. Pero en cuanto mi madre se enteró del compromiso empezó a presionar. ¿Vas a invitar a Sarah?, preguntó como si fuera algo obvio. Cuando le dije que no, su reacción fue inmediata, jadeó, me miró como si le hubiera dicho que cancelaba la Navidad y dijo: no puedes hacer eso, es tu hermana. Traté de explicar con calma mis razones, pero no lo aceptó. Empezó con la típica manipulación de culpa diciendo cosas como: ¿cómo crees que se verá esto ante la familia? ¿O de verdad quieres crear más drama dejándola fuera? La ironía de esa última frase no se me escapó. Le dije que no iba a cambiar de opinión, pero ella no cedió. Durante las siguientes semanas las llamadas y mensajes no pararon, incluso involucró a un par de tías y primos para intentar convencerme. Me mandaban mensajes pasivo-agresivos como: ¿significaría tanto para la abuela ver a toda la familia reunida o no querrás arrepentirte de esto más adelante en la vida? La gota que colmó el vaso fue cuando mi madre amenazó con no asistir a la boda si no invitaba a Sarah. Lo planteó como que no quería tomar partido, pero estaba claro que trataba de manipularme. Me dolió más de lo que esperaba. Amo a mi madre aunque a veces me vuelva loca y la idea de que no estuviera allí me rompía el corazón, pero al mismo tiempo no podía permitir que me intimidara para hacer algo que arruinaría mi día. Daniel fue increíblemente solidario durante todo esto, me dijo que era mi decisión y que si mi madre no podía respetar mis límites, era problema de ella, no mío. Decidí tomar el asunto en mis propias manos. Le dije a mamá que pensaría en invitar a Sarah solo para que me dejara en paz por un tiempo, pero en lugar de enviarle una invitación le mandé una carta. Le expuse todo con la mayor claridad y honestidad posible. Le conté lo profundamente que su traición me había herido y cómo había afectado mi capacidad de confiar en las personas. Le expliqué que mi boda se trataba de celebrar el amor, la confianza y la felicidad, y que tenerla allí solo traería recuerdos dolorosos. También dejé claro que no se trataba de guardar rencor, sino de proteger mi paz. Le dije que no la odiaba, pero que tampoco me sentía cercana a ella y que no veía el sentido de fingir lo contrario solo por las apariencias. Sarah no lo tomó bien, me envió una serie de mensajes de texto enojados acusándome de ser rencorosa e inmadura. Dijo que estaba obligando a la familia a tomar partido y que estaba dejando que un viejo error arruinara nuestra relación. Mamá, por supuesto, se puso del lado de Sarah.
Me llamó llorando diciendo que Seo estaba devastada y que yo estaba destrozando a la familia. Ella incluso dijo algo como, ¿qué clase de persona excluye a su propia hermana de su boda? En ese momento estaba emocionalmente agotada. Le dije a mamá que no iba a discutir más sobre eso y que mi decisión era definitiva. No le gustó esa respuesta y siguió intentando manipularme con culpa, pero dejé de responder, no valía la pena el estrés. Llegó el día de la boda y, honestamente, fue perfecto. Seba no estuvo allí y aunque mamá me trató con frialdad la mayor parte del día no permití que arruinara nada. Estaba rodeada de personas que me amaban y me apoyaban y por primera vez en mucho tiempo me sentí en paz. Daniel y yo lo pasamos de maravilla y, mirando atrás, no habría hecho nada diferente. Ahora que la boda terminó, comenzó la resaca. Seba ha estado publicando indirectas pasivo-agresivas en redes sociales sobre traición familiar y como algunas personas nunca superan las cosas. Mamá sigue enviándome largos mensajes de texto sobre lo decepcionada que está conmigo y como nunca había visto a Seba tan afectada. Incluso algunos parientes me han escrito para decirme que creen que tomé la decisión equivocada. Una parte de mí se siente culpable, pero otra parte sabe que hice lo mejor para mi propia salud mental. He pasado años tratando de reconstruir mi autoestima y mi confianza después de lo que Seba hizo y no iba a dejar que arruinara uno de los días más importantes de mi vida. Pero ahora no puedo evitar preguntarme, ¿estoy equivocada? ¿Debí haberla invitado solo para evitar todo este drama? ¿Fue egoísta poner mis propios sentimientos primero aunque significara molestar a mi familia? Actualización 1. Han pasado unos días desde que publiqué y me he sentido abrumada por las respuestas. Muchas gracias por tomarse el tiempo de leer mi historia y darme sus pensamientos. He leído cada comentario y sinceramente ha sido muy revelador. Algunos de ustedes compartieron experiencias similares y eso me ayudó a sentirme un poco menos sola en todo esto. Para quienes piensan que fui demasiado dura, entiendo también su perspectiva. Es complicado y agradezco la opinión. Desde la boda las cosas han seguido tensas y, honestamente, siento que estoy atrapada en un tira y afloja. Mamá no ha cedido, de hecho ha duplicado su nivel de decepción. Hace 2 días recibí un largo correo electrónico suyo y fue mucho. Dijo que todavía estaba con el corazón roto por toda la situación y siguió enfatizando cómo yo había causado una grieta en la familia. El correo estaba lleno de frases como, ya no te reconozco y esta no es la hija que crié. También volvió a mencionar los sentimientos de Seba diciendo cuánto la he lastimado y cómo aparentemente está devastada porque la dejé fuera. El tono del correo era una mezcla de manipulación emocional y de culpa. Seguía mencionando cómo estaba perdiendo el sueño por todo esto y cómo había recibido llamadas de familiares preocupados por mi comportamiento. Honestamente se sentía como si intentara pintarme como algún tipo de villana que intencionalmente quiere lastimar a Seba y a la familia, nada más lejos de la verdad. Después de leerlo me quedé allí mirando mi computadora por un rato tratando de decidir cómo responder. Una parte de mí quería contraatacar y defenderme, pero otra parte sabía que no serviría de nada. Mi madre siempre ha sido así. Una vez que se le mete una idea en la cabeza no hay manera de hacerla cambiar. Decidí mantenerlo breve y tranquilo, le respondí que sentía que se sintiera de esa manera, pero que me mantenía firme en mi decisión. Le recordé que esto no tenía que ver con crueldad ni con venganza, sino con establecer límites y proteger mi salud mental. Le dije que la amaba, pero que no podía seguir repitiendo la misma discusión. Pensé que con eso terminaría todo por ahora, pero me equivoqué. Mamá reenvió mi correo a Seba. ¿Cómo lo sé? Porque Seba me respondió directamente con otro correo largo y fue incluso peor que el de mamá. Sara me llamó rencorosa e inmadura y dijo que me aferraba al pasado en lugar de intentar avanzar. Me acusó de estar obsesionada con jugar a la víctima y dijo que estaba destruyendo la dinámica familiar sin motivo. También afirmó que estaba siendo injusta con ella porque, según ella, Jarek era el verdadero villano en todo esto, no ella. Esa parte realmente me afectó. Sí, Jarek era un mentiroso y un infiel, pero Sarah sabía exactamente lo que hacía. No era una espectadora inocente atrapada en su red de mentiras. Tomó la decisión de traicionarme y nunca ha asumido responsabilidad por ello. Incluso ahora, en lugar de disculparse o reconocer el daño que causó, está tratando de hacerme sentir culpable por no dejar que ella lo barra bajo la alfombra. No respondí al correo de Seba, simplemente no pude. He pasado años intentando superar lo que ocurrió y hablar con ella ahora se siente como reabrir una herida antigua, pero está claro que ella no piensa dejarlo pasar pronto. Ayer publicó otro mensaje críptico en Facebook sobre cómo la gente muestra sus verdaderos colores cuando creen que han ganado. Algunos de nuestros parientes en común comentaron cosas como, estás mejor sin gente tóxica o algunas personas simplemente no pueden con una mujer fuerte. Es obvio a quién se referían y es agotador. Mientras tanto, mamá ha estado jugando a 2 bandas como siempre, todavía habla conmigo, pero nuestras conversaciones son tensas e incómodas, sigue sacando a colación a Seba de pequeñas maneras, como, tomé café con Seba ayer y está realmente pasándolo mal o solo desearía que pudieras ver cuánto le está afectando esto.
Es como si tratara de manipularme para que me acerque, pero no voy a morder el anzuelo. He sido educada pero firme, recordándole que no estoy lista para reconciliarme y que necesita respetar mis límites, si lo hará o no está por verse. Daniel ha sido un apoyo inquebrantable en todo esto. Él me ha animado a concentrarme en nuestra nueva vida juntos y a no dejar que el drama opaque nuestra felicidad. Incluso sugirió que hiciéramos un pequeño viaje para alejarnos de todo por un tiempo y, sinceramente, creo que voy a aceptar su propuesta. Un poco de distancia del caos familiar podría ser exactamente lo que necesito ahora. Una de las partes más difíciles de esta situación son las reacciones mixtas de la familia extendida. Algunas personas se han acercado en privado para apoyarme diciendo que entienden por qué tomé la decisión que tomé y que no debería sentirme culpable. Otras se han puesto del lado de Seba ya sea directa o indirectamente, compartiendo esas publicaciones pasivo-agresivas en redes sociales o haciendo comentarios sarcásticos en los chats grupales familiares. Siento que todos tienen una opinión sobre algo que en realidad no es asunto suyo. Lo más sorprendente de todo esto es lo poco que realmente extraño a Seba. Se pensaría que después de años de distanciamiento un gran evento como una boda despertaría algún tipo de deseo de reconectar, pero no ha sido así. Si acaso, todo este calvario solo me ha confirmado que tomé la decisión correcta al sacarla de mi vida. Ella me ha demostrado una y otra vez que no está dispuesta a asumir la responsabilidad de sus acciones ni a respetar mis sentimientos y ya no voy a intentar forzar una relación con alguien que no se preocupa por el daño que ha causado. Dicho esto, no puedo fingir que esto no ha sido agotador emocionalmente. Estoy cansada de sentir que tengo que justificar mis decisiones a todos los que me rodean. Estoy cansada de que me pinten como la mala solo porque decidí priorizar mi propia felicidad y bienestar y estoy cansada de que mi madre trate los sentimientos de Seba como si importaran más que los míos. En este punto ni siquiera estoy segura de cómo avanzar con ella. No quiero cortar la relación por completo, pero si sigue presionando puede que no tenga otra opción. Así que aquí es donde estoy ahora. Me mantengo firme en mi decisión, pero la reacción ha sido más difícil de manejar de lo que esperaba. Estoy tratando de enfocarme en lo positivo, mi matrimonio, mis amigos solidarios y la vida que Daniel y yo estamos construyendo juntos. Pero el drama familiar sigue siendo una nube oscura que se cierne sobre todo. Actualización 2. Ha sido un torbellino desde mi última actualización. Pensé que las cosas se calmarían después de unos días, pero en cambio han escalado de maneras que no esperaba. Honestamente siento que estoy en medio de una telenovela en la que nunca me apunté. En este punto solo estoy tratando de mantener mi cordura mientras navego por el caos. Lo primero que pasó fue un paquete sorpresa de Seba. No lo esperaba, así que cuando vi su nombre en la etiqueta de remitente se me encogió el estómago por un segundo. Dudé en no abrirlo, pero la curiosidad pudo más. Dentro había una carta escrita a mano y un pequeño álbum de fotos. La carta era larga, varias páginas, y para mi sorpresa no era de enojo, sino una extraña mezcla de disculpa y justificación. Empezó diciendo que lamentaba cómo habían terminado las cosas entre nosotras y que se arrepentía del dolor que me había causado, pero luego cambió para explicar su versión de las cosas diciendo que estaba en un lugar oscuro en el momento de la aventura y que no entendía del todo las consecuencias de sus acciones. Escribió sobre cómo sentía que siempre había estado a mi sombra mientras crecíamos y cómo Derek le dio la atención que ella deseaba. Era casi como si intentara que yo sintiera lástima por ella. La carta terminaba diciendo que esperaba que pudiéramos dejar el pasado atrás y empezar de nuevo. El álbum de fotos fue aún más extraño. Estaba lleno de imágenes de nosotras cuando éramos niñas, navidades, cumpleaños, momentos al azar. Algunas me hicieron sonreír, pero la mayoría solo me entristecieron. Sentí que Seba intentaba recordarme el vínculo que solíamos tener, pero en cambio solo resaltó lo lejos que nos hemos distanciado. No sé si era una rama de olivo o otro intento de manipulación, pero en cualquier caso me dejó con sentimientos encontrados. Le mostré la carta a Daniel y él fue cauto con todo. Me recordó que, aunque está bien reconocer los sentimientos de Seba, no le debo nada, especialmente si no estoy lista para reconciliarme. Me sugirió tomarme un tiempo para procesarlo antes de decidir si responder o no, lo cual fue un buen consejo. Por ahora, la carta y el álbum están guardados en un cajón, no sé qué hacer con ellos todavía. Mientras aún reflexionaba sobre el paquete de Seba, las cosas tomaron otro giro. Mi madre decidió escalar su campaña de la forma más dramática posible. Convocó una intervención familiar, ojalá estuviera bromeando. Envió un mensaje grupal a mí, a Seba y a un puñado de parientes diciendo que quería que todos nos reuniéramos en su casa para hablar como adultos. Ni siquiera sabía cómo responder. La idea de sentarme en una sala con Seba y un montón de personas que ya habían tomado partido se sentía como caminar directo a una emboscada. Cuando le dije a mamá que no asistiría perdió el control, me llamó de inmediato llorando y rogándome que reconsiderara. Seguía diciendo cosas como, somos una familia y las familias no se dan la espalda. Traté de explicarle de nuevo que no estaba lista para tener ese tipo de conversación y que forzarla solo lo empeoraría, pero no quiso escuchar. Dijo que lo hacía por mi propio bien y que tenía que dejar de ser tan terca. Al final no fui. Pasé esa tarde con Daniel en su lugar intentando distraerme, pero las consecuencias de saltarme la intervención fueron brutales.
Mamá me llamó después para dejarme en claro lo decepcionada que estaba conmigo. Dijo que todos los demás habían asistido, incluso Sarah, y que mi ausencia era la prueba de que yo era la que mantenía dividida a la familia. Me acusó de ser egoísta y de no querer seguir adelante y me colgó el teléfono antes de que pudiera siquiera responder. Como si eso no fuera suficientemente malo, empecé a recibir mensajes de algunos de los familiares que asistieron. Uno de mis primos me escribió diciendo, «Deberías haber estado allí, fue realmente sanador para Sarah». Otra tía me mandó un mensaje largo sobre cómo estaba siendo terca y cruel por negarme a darle a Sarah la oportunidad de disculparse en persona. Aparentemente, Sarah lloró durante la reunión y habló de cuánto me extrañaba y de que quería arreglar las cosas. Ahora parte de la familia actúa como si ella fuera la víctima y yo la desalmada por no dejarla volver a mi vida. No puedo ni describir lo frustrante que es todo esto, es como si a nadie le importaran mis sentimientos ni lo que he pasado. Están tan enfocados en esta idea de unidad familiar perfecta que están dispuestos a barrerlo todo bajo la alfombra sin importar la profundidad de la traición. Me han etiquetado como la villana simplemente por defenderme a mí misma y es agotador. En este punto siento que estoy perdiendo mi relación con mi madre por completo. Ha pasado de estar decepcionada a ser francamente fría. Casi no me habla y cuando lo hace es de forma cortante y pasivo-agresiva. Incluso se saltó un almuerzo que habíamos planeado la semana pasada diciendo que no se sentía bien, pero sé que fue porque estaba enojada conmigo. Duele, pero trato de recordarme que su comportamiento es un reflejo de sus propios problemas, no de los míos. La única luz en todo esto ha sido el apoyo de algunos amigos cercanos y, por supuesto, Daniel, una de mis mejores amigas, vino la otra noche con vino y bocadillos y pasamos horas hablando. Me recordó que no estoy loca ni soy irrazonable por establecer límites y que está bien priorizar mi salud mental. Fue exactamente lo que necesitaba escuchar. Aún así no puedo sacudirme la culpa del todo. Parte de mí se pregunta si estoy siendo demasiado rígida o si debería al menos intentar arreglar las cosas por el bien de mi madre. Pero luego pienso en todo el esfuerzo que he puesto en sanar durante los años y cuánto retrocedería si dejara a Sarah volver a mi vida sin una disculpa genuina y sin asumir responsabilidad. Y sinceramente no creo que ella sea capaz de eso. Así que aquí estoy, atrapada en medio de una tormenta que no pedí, me mantengo firme en mi decisión, pero la presión es implacable. Mi madre está distante, Sarah se hace la víctima y parte de la familia se pone de su lado. Es como si constantemente tuviera que defenderme por elegir la paz sobre el caos y es agotador. Me sigo preguntando si estoy haciendo lo correcto, pero en el fondo sé que sí. Ahora me pregunto cómo avanzar. ¿Debería responderle a Sarah y tratar de explicarme otra vez o eso solo abriría la puerta a más manipulación? ¿Y qué pasa con mi madre? ¿Hay una forma de salvar nuestra relación sin comprometer mis límites o ya es una causa perdida en este punto? Estoy intentando con todas mis fuerzas concentrarme en mi nueva vida con Daniel, pero el peso de todo este drama familiar es difícil de ignorar. Gracias de nuevo por acompañarme en todo esto. Ayuda más de lo que saben tener un lugar donde compartir y recibir retroalimentación. Actualización 3. Ha pasado aproximadamente una semana desde que todo se descontroló y finalmente siento que puedo volver a respirar. Ha sucedido tanto y aunque no estoy orgullosa de lo desordenado que se puso todo, estoy aliviada de que haya terminado. Probablemente esta sea mi última actualización porque he tomado una decisión que sé que es definitiva. He elegido mi paz y no voy a mirar atrás. Después de la intervención familiar y la carta de Sarah traté de mantener mi distancia. Me concentré en el trabajo, pasé tiempo con Daniel y evité mi teléfono tanto como pude, pero como podrán imaginar el drama no se detuvo solo porque lo ignorara. Mi madre seguía llamando y enviando mensajes insistiendo en que al menos escuchara a Sarah. Incluso ofreció organizar una reunión más pequeña solo con nosotras tres diciendo que estaba preocupada de que la intervención más grande hubiera sido demasiado abrumadora para mí. Rechacé de nuevo, con educación pero con firmeza, y pensé que allí terminaría. Pero sorpresa, no fue así. El fin de semana pasado Daniel y yo organizamos una pequeña cena con algunos amigos cercanos. Se suponía que sería una noche tranquila y divertida, buena comida, buena compañía y nada de drama. Todo iba perfecto hasta que mi teléfono vibró con una notificación de Facebook. Normalmente no revisaría el celular durante la cena, pero algo me dijo que mirara y me alegro de haberlo hecho. Sarah había hecho otra publicación y esta fue la más directa hasta ahora. Escribió algo como: es triste cuando la gente no puede seguir adelante y se aferra a rencores del pasado. En algún momento tienes que preguntarte si simplemente están celosos o todavía enganchados con lo que perdieron. Sentí que se me hundía el estómago, no había duda en mi mente de que hablaba de mí y la insinuación de que todavía estaba enganchada con Derek me hizo hervir la sangre. Primero, Derek es la última persona en la tierra con la que querría estar otra vez. Segundo, el intento de Sarah de dar a entender que yo estaba celosa o resentida era tan ridículo que casi daba risa. Lo que realmente me indignó fue el hecho de que estaba escalando las cosas públicamente, sacando nuestra ropa sucia para que el mundo la viera. Le mostré la publicación a Daniel, quien de inmediato sugirió que la bloqueara y terminara con eso. Por supuesto tenía razón, pero algo dentro de mí se rompió. Estaba cansada de que Sarah intentara controlar la narrativa.
cansada de que mi madre la habilitara y cansada de que me hicieran ver como la villana cuando lo único que he hecho es protegerme. Por primera vez en años decidí confrontar directamente a Seba. Al día siguiente llamé a mi madre y le dije que me reuniría con ella y con Seba, no para reconciliarnos, sino para dejar las cosas claras. Ella estaba encantada, pensando que esa era mi manera de tender puentes y organizó la reunión en su casa con entusiasmo. No me molesté en corregirla. Mi objetivo no era arreglar nada, era finalmente decir mi verdad y terminar con todo. Cuando llegué, la tensión en el aire era palpable. Mi madre me recibió con su mezcla habitual de calidez y nerviosismo, claramente con la esperanza de hacer de mediadora. Sara, en cambio, se veía engreída, como si pensara que ya había ganado. Ni siquiera esperó a que me sentara antes de lanzarse con su discurso de siempre sobre cuánto me extrañaba y sobre cómo la familia es demasiado importante como para dejar que un error lo arruine todo. La dejé hablar, mordiéndome la lengua hasta que finalmente hizo una pausa, claramente esperando que yo estuviera de acuerdo o que me disculpara. En cambio, con calma le pregunté sobre la publicación. Ni siquiera intentó negarlo. En su lugar redobló la apuesta diciendo que solo era una observación general y que si yo me sentía atacada quizás era porque el mensaje me quedaba demasiado cerca. Me acusó de estar obsesionada con el pasado y sugirió que mi enojo no era por su traición sino porque yo no podía dejar ir a Derek. Ahí perdí el control, le dije sin rodeos que esto no tenía nada que ver con Derek y todo que ver con su absoluta falta de responsabilidad. Le recordé que ella fue quien tomó la decisión de acostarse con mi novio sabiendo perfectamente lo que eso me haría y que nunca me había dado una disculpa real. En cambio había pasado años pintándose como la víctima y usando a la familia para manipularme y hacerme sentir culpable por no perdonarla. Le dije que no estaba interesada en reconciliarme con alguien que ni siquiera podía admitir que estaba equivocada, mucho menos dar pasos para enmendar las cosas. Sara intentó interrumpirme, pero no había terminado. Me volví hacia mi madre y le dije que estaba harta de la manipulación emocional y de la culpa constante. Le dije que la amaba, pero que su negativa a respetar mis límites me había llevado al límite. Dejé claro que no la estaba cortando por completo, pero que necesitaba espacio y que no participaría en más intervenciones familiares ni en intentos forzados de reconciliación. Si quería una relación conmigo tendría que aceptar que Seren no era parte de mi vida. En ese momento Seren empezó a llorar, lágrimas grandes y dramáticas que estoy segura estaban destinadas a hacerme sentir culpable. Seguía diciendo cosas como, he intentado tanto arreglar las cosas y no entiendo por qué me odias tanto, pero sus lágrimas no me conmovieron, se sentían teatrales, como otro intento más de manipular la situación a su favor. Cuando quedó claro que no iba a ceder, el comportamiento de Seren cambió, se puso a la defensiva acusándome de ser fría y de negarme a perdonar. Incluso lanzó un comentario sarcástico sobre lo bonito que debía hacer sentirse perfecta todo el tiempo. En ese punto simplemente me reí, no fue una risa alegre, fue la clase de risa que sueltas cuando te das cuenta de que no tiene sentido discutir con alguien que se niega a ver la realidad. Me levanté, les dije a ambas que había terminado y me fui. Conduciendo de regreso a casa sentí una abrumadora sensación de alivio. Durante años había cargado con el peso de este drama, cuestionándome constantemente si estaba haciendo lo correcto y si le debía algo más a Seba o a mi madre, pero en ese momento supe que no era así. Había intentado explicarme, había intentado establecer límites y había intentado seguir adelante, pero ellas no estaban dispuestas a encontrarse conmigo a mitad de camino y eso no era mi culpa. Desde entonces bloqueé a Seba en todas las plataformas y le dije a mi madre que me tomaría un descanso de los eventos familiares en un futuro cercano. No sé si respetará ese límite, pero estoy preparada para hacerlo cumplir si no lo hace. Daniel ha sido mi roca en todo esto, recordándome que tengo todo el derecho de proteger mi paz y que no soy una mala persona por alejarme de relaciones tóxicas. La ironía es que ya ni siquiera me siento enojada, solo aliviada. Por primera vez en años siento que puedo concentrarme en mi propia vida sin la sombra constante del drama familiar sobre mí. Tengo un esposo increíble, un grupo de amigos solidarios y un futuro lleno de posibilidades. Dejar ir a Seba y a la parte de mi familia que se niega a respetarme se siente como soltar un peso enorme que he cargado durante demasiado tiempo. A todos los que han seguido este camino y me han ofrecido consejos, gracias desde el fondo de mi corazón. Sus comentarios y perspectivas me ayudaron a ver las cosas con claridad y me dieron el valor de defenderme. No sé qué pasará de aquí en adelante con mi familia, pero por ahora estoy en paz con mi decisión y eso para mí lo vale todo. ¿Estoy triste porque tuvo que terminar así? Un poco, pero sobre todo me siento aliviada de haber terminado con el drama. La vida es demasiado corta para gastarla atada a personas que solo traen dolor, sin importar cuánto digan que te aman. Si hay algo que he aprendido en todo esto es que elegirte a ti misma no es egoísmo, es necesario. Brindo por seguir adelante.